Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida en nuestra casa, el Club Español de Mar del Plata. Estamos muy contentos de recibirlos para escuchar a nuestro invitado de hoy. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible este evento, especialmente a los miembros de la comisión directiva, algunos aquí presentes que apoyaron esta iniciativa, a Patricia Belauzarán, que se ocupó de preparar todos los pormenores del encuentro, a Facundo Guyot, Iñaki, que estuvieron en la parte técnica, a nuestro contador Antonio, a Javier Roringer, que permitió mejorar y complementar la tecnología y los equipos que tenemos en el club, y también a las chicas que nos están acompañando de Rescatando Huellas, en el cual agradecerles a todos ustedes por la colaboración que en esta juntada de alimentos para animales. Voy a presentar Alberto... tomo el otro. Bien. Voy a presentar... ¿Hola? ¿Ahí? ¿Hola? Bien. Voy a presentar a Alberto Vuela. Es un pensador y escritor argentino, conocido también como el filósofo gaucho. Es licenciado en Filosofía de la UBA en 1972 y doctor en Filosofía por la Sorbona, París, con una tesis sobre el pensamiento metafísico en la ética de Aristóteles, teniendo como tutor al reconocido filósofo francés Pierre Rouault. Sin embargo, me gustaría presentar a este amigo, más allá de los grandes méritos académicos con los que cuenta, como un arquejeta, ¿no? Que le gusta llamarse así. El concepto de arjé es un concepto fundamental del pensamiento filosófico y de la búsqueda de los fundamentos últimos de la realidad. En este sentido, Alberto es un experimentador con los principios, alguien que va tentando con uno u otro, tarea propia del aprendiz constante y, por qué no, también propio del jugador, que siempre se pone en riesgo. No olvidemos que Alberto, como recién mencionaba aquí, es el presidente de la Asociación Argentina de Taba, y mi primer acercamiento a él fue a partir de esta afición por el juego. Alberto es un escritor prolífico. Ha escrito y traducido una gran cantidad de libros, por mencionar solamente algunos de ellos: El Protéptico de Aristóteles en 1984, Hegel, Derecho, Moral y Estado en 1985, Aportes al Pensamiento Nacional 1987, El Sentido de América 1990, Hispanoamérica contra Occidente 1996, Ensayos de Disenso 1999, La Taba y otros asuntos criollos 2000, Metapolítica y Filosofía 2002, Pensamiento de Ruptura 2008, Los mitos platónicos vistos desde América 2009, Teoría del Disenso 2016 y uno de sus últimos libros, Filosofía Argentina, una versión disidente 2024. Hoy tenemos el gusto de tenerlo en el Club Español de Mar del Plata, en la apertura de lo que será un ciclo de conferencias que tendrán como tema central a la hispanidad y que llevaremos adelante a partir del presente año. Esto se hace en un contexto donde hemos construido una biblioteca en el tercer piso del Club Español, fundamentalmente a partir de la donación de la familia del profesor Héctor Brunamontini. Desde este espacio pretendemos realizar iniciativas culturales y académicas junto con una ludoteca con la cual ofrecer un espacio de sociabilización que nos parece central como club. Finalmente, así cumplimos con el artículo 3 de nuestro estatuto, que incita a la celebración de conferencias científicas, literarias y otros actos que propendan a difundir y elevar la cultura y la instrucción de sus asociados y de la comunidad en general. Ahora, usando una metáfora lúdica, don Alberto, le dejo la cancha libre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Te agradezco a vos y en tu nombre agradecerle vos a todo el resto, al Club Español de acá de Mar del Plata y a toda esta gente. Siempre tengo la costumbre, cuando voy a algún lugar que me toca hablar medianamente así, en forma detenida, comienzo con un principio que decían los clásicos. Quidqui recipitur ad modus recipienti recipitur. Quidqui, o podría decir, si no lo pronuncian en castellano, recipitur. Es decir, cualquier cosa que se recibe
al modo del recipiente es recibida. Miren qué enseñanza que dejaban los filósofos. Mire, fíjense, para hacerlo mnemotécnicamente, que bien, porque es recipitur, recipitis, recipitur. Yo lo pronuncio en latín, que será quid recipitur ad modum recipientis, recipitur. Dos veces, es decir, cualquier cosa que es recibida al modo del recipiente es recibida. Entonces, ya yo me quedo tranquilo. Por lo menos todos los que me oyeron se llevan una enseñanza, que es el recipiente es el objeto del discurso, no el discurso. El discurso, por el discurso mismo, es el de los charlatanes, que hablan por hablar. Aclarado este punto, tengo que decir que desde hace muchos años, me ocupo de este tema de la lengua. Venimos escribiendo sobre el castellano o español, que acá le vamos a llamar indistintamente. En España le dicen español y nosotros le decimos castellano. Yo creo que es más correcto hablar de castellano y no de español, porque en español se mezcla también con la idea de nacionalidad, un español. Por eso está el castellano. Ellos han rechazado eso, sobre todo a partir del año 1978, cuando comienza todo el tema de la reforma política en España. Entonces no quieren hablar de castellano porque está la Comunidad de Castilla, y entonces la Comunidad de Castilla va a ser más que la otra. Bueno, que hagan lo que quieran, los gallegos son gallegos. Por eso nosotros, en nuestra economía de fuerzas, le decimos gallegos, porque si no nos metemos en un baile que no salimos más. No porque pensemos que todos son gallegos. Entonces se pelean. ¿Cómo no le van a decir castellano a la lengua castellana por el solo hecho de que sea de Castilla? Y si Castilla fue la que conquistó y llevó la lengua castellana a América. Y bueno, ¿qué va a hacer? No agarrarán trote. Después de tantos años llegué a otra conclusión, así queda una segunda enseñanza. El poder de una lengua radica en el poder de aquellos que la hablan. El poder de una lengua radica en el poder de aquellos que la hablan. La lengua por sí sola es un medio, el poder de aquellos que la hablan. Por eso hay lenguas que se imponen y lenguas que desaparecen. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta esto. Aquellos que hablan una lengua cualquiera sea, y no tienen voluntad de poder, no tienen ganas de enseñarla y defenderla, esa lengua desaparece. La lengua depende de aquel que la habla. La lengua tiene tres funciones fundamentales. La primera es como medio de comunicación. La segunda es como patrimonio histórico. Y la tercera como signo de identidad. Estos son, yo les voy dejando para que les quede usted en la cabeza. Patrimonio como medio de comunicación. Ahí la pueden estudiar los lingüistas, los periodistas, la usan como medio de comunicación. Generalmente los historiadores, los sociólogos, la estudian como patrimonio cultural. Los economistas, ¿cómo la estudian? Como medio de comunicación. Y como signo de identidad, básicamente los antropólogos, los filósofos, la utilizan como signo de identidad. Es un signo de identidad la lengua. Pero estas son las tres funciones de la lengua. El castellano de hoy día es la lengua más hablada de Occidente. 580 millones de personas. Y es seguida del inglés con algo más de 350 millones. Usted va a decir, pero ¿cómo va a decir eso si todos dicen que el inglés es el más hablado? Tate. Es más, el castellano es la lengua maternal más hablada del mundo. ¿Cómo? Así que
La más hablada del mundo. Sí. Pues el mandarín se habla mayoritariamente en Pekín. Cuando Mao Zedong lo estableció como lengua administrativa, comercial y gubernamental, en lo que fue la Revolución Cultural de 1966, obligó, por presión política, a hablar el mandarín. Por eso tienen graves problemas en la televisión china, porque hay algunos que se niegan a hablar, por ejemplo, hablan el cantonés, que se habla en Shanghái. Y en cambio, el mandarín, por otra parte, lo habla también Taiwán, la parte administrativa. Pero el pueblo no, habla otras lenguas. China tiene 23.000 dialectos y 80 lenguas. El WU, con 500 millones, es el más hablado familiarmente. El cantonés, el tibetano, el uigur, el mongol, etc. Reitero, se sostiene que el mandarín lo hablan entre 900 o 1.000 o 1.200 millones, pero no hay cifras confiables. Está compuesto por muchos dialectos que a veces no se entienden entre sí. A mí me invitaron a una fiesta, está mi mujer presente, no me deja mentir, a una fiesta china. De la Embajada de China hicieron una fiesta. Me pusieron un traductor al lado. Y en un momento determinado, una obra de teatro, le pregunto al traductor, ¿qué están diciendo? Ah, no sé, porque yo no hablo ese idioma. Estaba el hombre, es así, Cecilio miento. No hablaba, entonces me pone un traductor, no, porque el pintor era yo que sé de dónde, el otro, me explico. Pero claro, ¿qué es lo políticamente correcto? Decir que es una maravilla, que el mandarín es una maravilla. El mandarín es una creación. El mandarín es una creación como, por ejemplo, puede ser la creación, yo que sé, el araucano. El araucano entonces crean y empiezan a crear un idioma y empiezan a decir macana. Una vuelta estaba yo con un gallego. En España había ido a dar clase, pero el gallego estaba en Barcelona. Y le digo, che, y estaba un vasco. ¿Cómo le dicen en vasco ambulancia? Ambulanzuna. ¿Cómo le dicen en gallego al ascensor? Subideiro. ¿Y por qué no le pusiste bajadeiro? Ya que está, si sube y baja el ascensor, ¿no? Yo no le digo, le digo porque toda esa política de las lenguas en España, todas ¿contra quién van? ¿Contra el castellano? Todas, absolutamente. Absolutamente todas van. Todo inventa. El Valve en Asturias, no lo habla nadie el Valve en Asturias. Y así, y sacan becas. Y bueno, sigamos con lo nuestro porque si no se me va la hora volando. Bueno, el castellano, por el contrario, es la primera lengua maternal del mundo. Esto quiere decir que en los países que es lengua oficial lo habla más del 90%. Yo pongo el 90%, pero puede ser el 95% o el 100%. En tanto que en los países de lengua francesa o inglesa, la cifra es marcadamente inferior. En los países africanos, por ejemplo, las estadísticas dicen que solamente en los países africanos el 35% habla francés. Y el inglés, en las colonias inglesas, yo que sé, que tienen 20 y pico de países, hablan el 28% inglés. ¿Me explico? No lo hablan. Pero claro, todos estos datos no son tenidos en cuenta por el rey de España, Felipe VI y el papá de él, que está acá en el cuadro, ¿no? Ni por el Instituto Cervantes, que nos hablan solo de 460 millones de hispanohablantes, aceptando para colmo que es la segunda lengua detrás del inglés. Indignos representantes tiene nuestra lengua. Un estudioso venezolano de la lengua, Carlos Leáñez, que ha grabado muchos videos sobre la lengua, que fue invitado a perorar en Madrid, nos habla de 500 millones.
y se come gratuitamente por indolencia 80 millones de hispanoparlantes. Cuando uno dice que el castellano lo habla menos gente que el que los habla, lo que comete es una injusticia con los que quedan afuera. Se cae de maduro. Además, el español es la base de las lenguas criollas como el chabacano, en Filipinas, en el Caribe, en Curazao, todas esas islas. Todo se habla castellano. Se habla todo castellano. El palenquero en Colombia, el chamorro en las Islas Guam. La isla Guam fue la isla que entregó por los pactos de París España cuando perdió frente a Estados Unidos. El castellano, bueno, se habla una cantidad de... pero es lengua administrativa en California, Texas y Nuevo México. Uno va y puede hacer un trámite jurídico en castellano. Y es lengua significativa en Marruecos, Camerún, Argelia, Australia, Canadá, Jamaica, Polonia, Noruega, Nueva Zelanda y Suiza. El tagalo incluye en su abecedario la ñ, la L y la R y la CH del español. Para muestra basta un botón. Todo esto lo tengo experimentado, no es que estoy... ¿Cómo está? ¿Cómo se dice how are you en inglés, no? En tagalo, ¿cómo se dice? ¿Cómo está? ¿Cómo se dice puerta? Puerta, cama, cama, ventana, ventana, casa, casa. Bueno, los filipinos son 110 millones de habitantes. El Instituto Cervantes dice que lo hablan nada más que 4.900 personas. Hay una patada en el traste. No queda otra explicación de decir, enojarte. No hay que enojarse. Este instrumento poderosísimo de nuestra lengua es atacado por el imperialismo internacional del dinero, que busca socavarlo con estupideces como el lenguaje inclusivo, para hablar de todes y de compañeros y compañeras, y de mexicanos y mexicanas. Todo retruécano, cuando la economía de la lengua es la riqueza de la lengua. Yo me voy de la conferencia, pero tenemos para hablar 3 horas. Borges, con el cual no coincido, pero era un parapeto a la mediocridad, le juega a André Malraux una apuesta. Malraux era el ministro de Cultura de De Gaulle, que era absolutamente independiente, no iba al ministerio, no le daba bola. Le juega una apuesta y dice, no, el castellano, yo puedo escribir este cuento de Edgar Allan Poe en castellano con menos palabras que el inglés, porque la riqueza de la lengua está en la concisión de la lengua. Y escribió, no va, porque yo lo intenté, pa' posible. Y escribió Borges el cuento de Edgar Allan Poe con menos cantidad de palabras. ¿Por qué? Porque el castellano es una lengua que se viene, por así decir, refinando de siglos. Entonces tenemos miles de expresiones que, por supuesto, que ahora no las usamos porque ahora ¿qué decimos? Boludo, ¿qué hace boludo? ¿Qué tal boludo? La cosa, ¿qué cosa? Tal cosa, la cosa. Pero bueno, lo lamento mucho. Pero el castellano tiene sustantivos para cada situación. Tiene verbos que marcan matices, pequeños aspectos que no lo tienen las otras lenguas. Esto es interesante, pero la lengua depende de quién, de los hablantes, que somos nosotros. Este instrumento poderosísimo se maltrata cada vez más. Algunos estudiosos nos hablan de bilingüismo vertical y cosas por el estilo, donde sostienen que el inglés es el sistema lingüístico mundial alrededor del cual giran todos los otros idiomas. Nada más falso. Puede que 1.000 millones de personas se comunican en inglés, al estilo de Tarzán, pero solo 350 millones lo hablan. Es decir, que hay 650 millones de personas en el mundo que lo usan, pero que no lo hablan. Nosotros lo usamos, una cantidad de todos nosotros que estamos acá, si queremos pedir un vaso de agua, vamos a decir, deme un vaso de agua, water,
No nos vamos a morir de sed por no saber inglés. ¿Pero qué es? Es para comunicar. Es una función elemental de la lengua. Pero no es que uno la habla. Uno no puede expresar los sentimientos hablando esa lengua. Y dice Jacobo Mikanowski, que es un gran estudioso de las lenguas, un polaco, el inglés es aspiracional, el billete dorado al mundo de la educación y el comercio internacional, el sueño de un padre y la miseria de un estudiante, el que separa a los que tienen de los que no. Es ineludible. El lenguaje de los negocios globales, Internet, la ciencia, la diplomacia, la navegación estelar, la patología aviar, para poner un caso. Y donde quiera que va, deja tras de sí un reguero de muertos, dialectos aplastados, lenguas olvidadas, literaturas destrozadas. Claro, es terrible, ¿no? Pero, ¿y cómo? Pero como con el castellano, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si nosotros no tenemos una política internacional de la lengua, no hay ningún país en el mundo que tenga una política internacional de defensa y difusión del castellano. En el mundo. Y somos 22 países de lengua oficial. Nadie. ¿Y quién lo defiende al español? Nadie. ¿Quiénes lo defienden? Los hablantes. Los hablantes no se dejan colonizar. Los hablantes, ¿quiénes son los hablantes? Los pobres, los que van a buscar trabajo a Estados Unidos, los soldados de Cuba que fueron a Polonia. ¿Se acuerda cuando Castro explotaba el marxismo como revolución? En Angola, por ejemplo, hablaban portugués. Hay un montón de gente que, bueno, también habla castellano. Los soldados, porque los soldados hablaban después con las polacas, y me dice un profesor polaco, me dice, no, acá debe haber por lo menos 1 millón como mínimo ¿cómo se llama?, de hablantes hispanos. ¿Por qué? Pero ¿quién fue? Había que buscar. Y caí en la cuenta que eran los soldados cubanos. Claro, los soldados cubanos, como todos los soldados, se ganará el mango como puede. ¿Y los que van a Norteamérica quiénes son? ¿Vamos nosotros a Norteamérica? No, no vamos nosotros. Yo cuando me recibí estaba en la Sorbona, salgo de ahí, vino un tipo de Norteamérica, Universidad de Rocker, acá tiene un contrato, profesor, venga. Le digo, mire, yo no hablo inglés, yo lo puedo leer. No, usted no se haga ningún problema, nosotros le tengo un contrato, le digo, mira, el día que vaya a Norteamérica, cuando ya me había recibido en el 52, cuando los ingleses nos devuelvan la Malvinas. Nosotros no tenemos necesidad de ir a pucherear a Estados Unidos, ¿no? Bueno, hay 55 millones de hispanohablantes. Pero ¿qué pasó? Antes, los inmigrantes, cuando iban a Estados Unidos, los padres le pegaban al chico porque hablaba castellano. Le pegaban. Y el pibe, digo, como si hubieran sido de la edad mía, de mis padres. Iba mi papá, vamos a rebuscarnos a Estados Unidos. I do not, ¡pa! No me hables en gringo. No me hables no, me duele la cabeza. No me hables en castellano, háblame en inglés. Y le pegaban para que hablara en inglés. Pero ¿qué pasó? Hubo un cambio en el comercio muy importante. Se demandan en Estados Unidos personas bilingües que personas monolingües. Tienen más posibilidades de trabajo. Entonces, el español, a pesar de las políticas norteamericanas, se impone más. ¿Por qué? Porque son bilingües y tienen más fuentes de trabajo. Y eso no lo para nadie, porque ganan plata hablando la Castilla. ¿Me explico? Bueno, después está el otro tema, que es la resistencia. Tiene que ver con nosotros, ¿no? Con nosotros, todos, porque todos acá hablamos castellano, así que todos. Y tiene que ver a mí con la resistencia, que es
la mayor preferencia que tenemos nosotros de nosotros mismos. Nosotros somos gente, cuando estamos bien, que estamos serios, que allá disculpen que no lo veo, me pusieron un redondel blanco acá que no veo nada, pero cuando estamos bien, estamos contentos, estamos tranquilos, nosotros nos preferimos a nosotros mismos. Che, ¿por qué nos preferimos nosotros a...? Por un principio fundamental, que a mí me enseñaba mi padre y que a su vez se lo habrá enseñado a él otro, el abuelo de él, no sé. Naides es más que naides. Así decían. Naides, mijo, naides es más que nadie. Usted no es más que nadie, pero menos tampoco. Naides, este es el grito profundo, ¿no? El grito profundo de Argentina es ese. Naides es más que nadie. Hablan, incluso a mí me han hablado. Yo les cuento una experiencia que tengo de medio siglo. No es que nací ayer. Me dice, estando en España, dice, pero Argentina tiene esa capacidad, tiene poder imperial, me decía un profesor que murió, Dalmacio Negro. Pero abuela, yo te escucho a vos y me doy cuenta que Argentina tiene poder. No, vos me escuchás a mí, todos son así, todos somos así en Argentina. Naides es más que nadie. Nosotros somos, lo que nos caracteriza, ¿qué es? La irreverencia. Nosotros somos irreverentes. No nos casamos con nadie. Esa irreverencia, ese naides es más que nadie, les hizo temblar la pera a los burócratas de Bruselas cuando quisieron sacar la ñ de las computadoras. Ustedes no sé si se acuerdan, hace 10, 15 años, quisieron sacar la ñ y no la sacaron. Le dijeron de todo, le fueron a amenazar, le tiraron piedras, le hicieron... No, che si pensa, non è possibile, ma pourquoi? Boludez. La ñ. Este es un dato a tener en cuenta. El otro dato que yo tengo, que anoté acá, que me encanta, el segundo dato, una experiencia personal. Yo estaba dando clase en la Universidad de Barcelona y iba a tomar desayuno, había una filipina que me servía el desayuno y viene y me dice, ay, profesor, usted ve que el Papa es argentino, el Papa es filipino. ¿Qué filipino? Andá, China, andá. Yo no soy China. El Papa es filipino. Me vino con el celular, ya había celular. Y me trae el celular, claro, estaba el Papa. Esto no salió en ningún diario, pero se los cuento yo. Estaba el Papa, le dice, llega al aeropuerto, estaban todos los estudiantes, como son todos los orientales, ordenaditos, todos los chicos, bien con el moñito, todos iguales, tiqui, tiqui, tiqui. Y el Papa le dice, cari bambini, ¿cómo andamos? ¿Qué todo? Nada. Y ahí se avivó y dice, queridos niños, ¿cuánto los quiero? ¡Ah! Explotó. ¿Por qué? Le habló en castellano. Y todos los chicos explotaron. ¿Por qué? Porque el tagalo es casi como el castellano. ¿Y nosotros lo sabíamos? No. ¿Salió en los diarios? No. El Instituto Cervantes dice que hay solamente 4.800, no sé cuántas personas que hablan castellano. Vayan ustedes a Filipinas, van por la calle y hablan castellano. Por ahí hablan chabacano, que es hay una isla que se habla el chabacán. De ahí viene la palabra chabacán. Un chabacán, este es un chabacán que es un hombre mal entrasado, mal hablado, en fin. El tercer caso es de estos días. Ustedes fíjense, Trump, siempre, ahora Trump está en todos lados. Entonces va Trump, estaba en la campaña y hace una reunión y dice, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo tengo que llamarles? ¿Latinos o hispanos? Sonó un grito, hispano. ¿Latino de qué? De lo blanco de loco tenemos de latino. ¿Me entienden? Y después el otro que se impuso, que no saben cómo explicarlo, es la arroba. La arroba de la computadora. ¿Ustedes vieron? Ese es un término. La arroba, la cuarta parte de un quintal. El signo fundamental de los correos electrónicos. ¿Quién lo metió?
Y algún hispano lo metió ahí. No te le va a ocurrir a un inglés. ¿Me entiendes? Algún hispano que está trabajando. Pero entonces, ¿qué es esta lengua? Por ejemplo, en nosotros. En nosotros no tiene nada que ver el apellido. No tiene nada que ver de dónde vengamos. Porque lo hispano, la lengua es aquello que envuelve a todo lo hispano. Porque es toda la cultura del Mediterráneo. Si no, ¿cómo se sentirían acá los 14 millones de descendientes de italianos? Se sentirían extraños. No es así, son tan criollos como nosotros. Y los sirios libaneses, los árabes, los franceses, los griegos, los judíos. ¿Por qué? Porque lo hispano es vehículo de la cultura del Mediterráneo. ¿Pero quién lo hizo? No sé, lo hizo Mongo Aurelio. Pero, ¿quién lo hizo? No sé. Pero, profesor, ¿usted no sabe? No, Mongo Aurelio. Usted sabe que cuando le pregunto un día a Perón, le pregunta, pero, y no sé, pregúntele a Mongo Aurelio, le dijo. ¿Cómo me pregunte? Vaya a saber. No, ¿quién hizo todo esto? La lengua. ¿Pero la lengua quién es? Nosotros, que somos los portadores de la lengua. Pero fíjese, y por eso Borges, en el prólogo al libro de William Henry Jackson, el libro se llama La raza púrpura. Escribe un prólogo interesante, dice, estas palabras, el Borges criollo, ¿no? Estas palabras van para todos aquellos jóvenes querencieros nuestros, no importa su apellido, y se van para todos aquellos que prefieren morir en la Argentina y no en algún lugar de Europa. Y habla del castellano y todas estas cosas. Era un gran defensor porque se daba cuenta que es el instrumento poderoso. Bueno, vamos salteando así, vamos salteando. Es decir, que nosotros tenemos una lengua que no tiene defensores, porque nadie la promueve. Es más, el Estado español promueve con cuantiosos fondos públicos el uso de lenguas regionales en desmedro del castellano. Incluso hay comunidades como la catalano-vasca, yo lo he visto en la vía pública, reemplazaron las indicaciones en castellano por el inglés. Uno, la verdad, bueno, dejémoslo ahí, no me voy a discutir contra aquellos tipos. Es que ser español es ir contra el castellano, es una verdadera, ser español, ir contra el castellano es una traición a la patria y a sus muertos. Esto no hay mucho de eso. Dolido y pensando en esta gente, me viene a la memoria el viejo verso de Joaquín Bartrina, que decía así el poeta español. Oyendo hablar a un hombre, fácil es acertar donde vio la luz del sol. Si os alaba Inglaterra, será inglés. Si os habla mal de Prusia, es un francés. Y si habla mal de España, seguro es español. Bertina. Fíjense qué interesante. Si alaba Inglaterra es inglés. Si os habla mal de Prusia, de los alemanes, es un francés. Y si habla mal de España, es español. ¿Por qué? Porque España tiene algo que lo dijo ya un pensador, yo lo conocí, me trató muy bien, Gonzalo Fernández de la Mora, que habla del tema de la envidia igualitaria. Tiene un libro hermoso, La envidia igualitaria. Fue un gran jurista español, constitucionalista, estuvo en las constituciones del 78 y él tiene un libro que es La envidia igualitaria. La envidia no es otra cosa que desear el mal al que es feliz. Es decir, la envidia no es otra cosa que la relación con el otro para que el otro no sea feliz. Esta es la envidia, básicamente. Se envidia eso, se envidia la felicidad del otro, el bienestar del otro, el bien del otro. Entonces eso ha hecho mucho daño. Ahora vamos a pasar a cifras. De las grandes lenguas, el indostánico o hindi es un conjunto de dialectos que es hablado por 500 millones.
El bu, igual que el bu. El mandarín, también. El inglés, 350 millones. 1000 solo se comunican, no lo hablan. El árabe, 250, el portugués, 220, el bengalí, 200, el ruso, 150, el japonés, 126. El único dato cierto debe ser este de japonés, 126, porque se cuentan todos los japoneses. El payambí o indoiranio, los iraníes, y dialectos, 110. De lenguas maternales está primero el hindi y en segundo lugar el español, con 580 millones. Bueno, puede ser que haya 80 millones que hablen español que no sean de lengua maternal, ¿no? Como dato curioso, en Papúa Nueva Guinea, una colonia francesa, fíjense los franceses cómo se ocupan de las colonias, una pequeña isla de Oceanía con 4 millones de habitantes, hablan 830 lenguas diferentes. 4 millones de habitantes, 830 lenguas diferentes. No sé cómo se entenderá. Como vemos, el castellano con 580 es el más hablado, no solo de Occidente, y acá digo, sino en el mundo. Si le sumamos el portugués con 220 millones de habitantes, se transforma en la mayor masa lingüística. Los idiomas más hablados en Internet son el 25% el inglés, el mandarín el 24% y el español un 10%. El castellano enfrenta un problema crucial que es aumentar su participación en Internet. Debe mejorar sus aspectos técnicos y terminológicos. Debe crear e inventar nuevos términos, además de asumir los que le llegan del inglés. Esta es una elección urgente si queremos mantener la primacía. No podemos dejar librado nuestro destino al esfuerzo de los millones de inmigrantes de origen hispano que circulan por el mundo. Hay que ayudarlos en su tarea. Hay que invitar a los hablantes de portugués, italiano, francés y rumano que se sumen a la promoción del castellano en los organismos internacionales, porque eso va en beneficio de sus propias lenguas, dado que la comprensión del español es para ellos casi inmediata. Esto lo he escrito para los franceses. Una conferencia, le digo, ustedes tienen que promocionar el castellano, porque el francés tiende a desaparecer. Y promocionando el castellano, ustedes se promocionan a sí mismos. Que es raro que no lo vean. En Brasil el español no es considerado una lengua extranjera, sino una lengua cohabitante con el portugués. La cohabitación de ambas lenguas se prueba y se ve en el hecho en las universidades de Brasil. Todos los profesores que yo he conocido, que un montón di clases en Brasil, todos hablan castellano. No hay ningún profesor que me dijo, eu non falo castelao. No, ninguno. En Brasil lo hablan muy bien 20 millones de brasileños. En Italia, y nosotros lo sabemos, es un país, nos entendemos sin traductor. Cualquiera de que nosotros ve a Italia se entiende sin traductor. Es muy difícil. Podemos preguntar, pero muy difícil. Ellos tienen dos formas de pronunciar la E y la O, las vocales, E y O. Tienen dos formas. Mientras que nosotros tenemos una sola. Pero es una diferencia menor. En Francia y Rumania es un tanto más difícil, pero no tanto como en las lenguas no romances. Por otra parte, es incomprensible que los teóricos franceses, tan sutiles para otros asuntos, no se hayan apercibido que la mayor presencia del español como lengua de trabajo internacional garantiza una mayor presencia del francés frente al inglés. El siglo XXI se presenta aventuroso para el español. Solo le falta una política internacional de la lengua que lleve adelante 3 o 4 postulados. Esta es mi propuesta, ¿no? Exigencia de su uso en todos los organismos de alcance mundial. Ustedes vieron ahora que hemos visto el paseo que le dio Argentina a Brasil, la FIFA, todo esto, se habla inglés y castellano. Ustedes lo vieron a Messi. Nunca dice una palabra en inglés ni por casualidad. Lo sabe, pero no lo dice. Hace la publicidad en castellano. Neymar hace la publicidad en inglés.
Fíjense, hay una publicidad, yo la he visto, que si estoy estudiando el tema, cualquier cosa de esa me llama la atención. Exigencia del uso de los organismos. Intercambios culturales y comerciales con reciprocidad lingüística. Si me lees, te leo, como dicen los poetas bogotanos. Si me lees, te leo. Si me escribís, yo te escribo. Yo tenía un hermano que tuvo que ir a Norteamérica, lo mandó el Papa. Y tenía que ir a Norteamérica a mangar. Vamos, chicos. Y entonces le dice, Carlito, tenés que ir a Norteamérica, mirá que ahí está. Bueno. Entonces le digo, pero Carlito, vos no sabés inglés. Yo le hablo en castellano y le digo, usted hable despacito en inglés y yo le hablo en castellano. Que nos vamos a entender. Y así se entendieron perfectamente. Perfectamente. Y cuando tenía hambre, tenía mi hermano la gorda, le dice, tengo hambre, quiero comer. Oh, I don't understand. Catering. Ese es el inglés que cuentan que son 1.000 millones. Mi hermano diciendo, tengo hambre, catering. Tercero, utilización de la sinonimia en las redes de Internet. No más. Solo falta encontrar gobiernos hispanos que lo hagan. Si poco sabemos de lo que sucede acá en nuestra Argentina, ¿qué podemos saber de lo que pasa en España? O en el Instituto Cervantes, creado ahí viene el palo. Las conferencias, si uno no le da a alguien, es como dice Borges, en la película de Cabo siempre le tiran panes al del pianito. ¿Vieron? El que está, ¡pum!, le pegan un panazo. Así dice Borges, alguien tiene que cobrar. Si una conferencia a uno no le da, es anodino. Siempre hay que buscar un enemigo para darla. Bueno, aquí está. Los datos, dice, las autoridades no nos podemos meter. Los datos del Instituto de Cervantes son falsos y van en detrimento del castellano, sus interpretaciones erróneas y su intención aviesa. Después de años de seguir su desarrollo, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que existe una mala leche en todo lo que hacen. Dicen defender a aquellos que socavan permanentemente. Hablan, como les dije, de 460 millones y somos 580. Teixeira Constella dice, el español es la cuarta lengua más hablada del mundo, detrás del chino, del inglés y del hindi. ¿A dónde? Ven que yo les mostré, pero es el instituto pagado, son gente que gana buena plata. El español es la lengua de 18 países. Somos 22 países, se comieron 4 países. Por omisión, 4 quedaron fuera. Puerto Rico quedó afuera. Vayan a Puerto Rico a ver en qué hablan. Muñoz Molina, alguien que dirigió el Instituto Cervantes de Nueva York, dice, soy escéptico sobre la futura relevancia social, cultural y política del español. Veamos, si no, la escasa calidad de la televisión española internacional. Nada que ver con la plantilla exterior de la BBC de Londres. Ah, sí. ¿Y cómo se llama el secretario, el ministro de gobierno de Trump? Marco, ¿cómo se llama? Marco Rubio. ¿Habla castellano? Sí, habla castellano. Quiere decir que el tipo llegó ahí no renunciando al castellano, sino manteniendo la lengua de su papá. Después dice, en el anuario español en el mundo. En Brasil el español ocupa el cuarto puesto como lengua extranjera, en dura competencia con el italiano y el chino, mientras que el francés y el alemán retroceden en sus posiciones. Este es el Instituto Cervantes, que se creó en 1991 con todos estos gobiernos españoles socialdemócratas que crean empleo público. Dale, más empleado público, más empleado público, más empleado público. Leí hoy, tienen 3.700.000 empleados públicos. Es de lamentar, es una verdadera pena que las escuálidas arcas
del Estado español se vean menguadas por funcionarios que no cumplen con su tarea o, lo que es peor aún, realizan una tarea a la inversa de la propuesta. ¿Qué le digo yo a estos funcionarios? Lo mismo que en palabras de Rubén Darío. Tened cuidado, funcionarios, porque le mando cartas al instituto, me contestan algunos, otros no, pero tened cuidado, funcionarios. Vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos del león español. Es el verso de Rubén Darío a Roosevelt, ¿no? Que fue famoso. Eso sí, cuando vienen las elecciones, vienen acá a recoger los votos. Por supuesto que ni una palabra siquiera de la dimensión, otro tema muy importante, la dimensión antiimperialista del castellano como lengua, de los pueblos oprimidos por el imperialismo anglo-norteamericano. Lo que hace que, ve que no voy leyendo todo, entonces le digo, para terminar, cuidemos la lengua, que es el primer y principal contenido de la educación y que hoy por hoy es lo único que nos une, que nos da fuerza y poder ante un mundo y un sujeto homogéneo, que es el sujeto homogéneo de la sociedad de consumo, de la sociedad global. Este sujeto que es intercambiable uno con otro. Nuestra identidad no es la que somos todos por igual. Nosotros somos diferentes. Yo me voy del tema de la conferencia, pero les tengo que decir, nosotros, el hombre, es diferente. Y si no, fíjense en el rostro. Somos ontológicamente diferentes. Y nos han metido el tema del igualitarismo, de la igualdad. No, la de todos por igual, no es así. No es así. Y el rasgo fundamental es el rescate de la diferencia. Porque en la diferencia está el aporte, en la diferencia está la creación, en la diferencia está la personalidad, en la diferencia está el disenso. Nosotros somos distintos, diferentes al mundo anglosajón que pretende imponerse como el señor del mundo, que es la novela de Benson, ¿no? Ante ellos debemos seguir la enseñanza de los romanos, para mí, que soy un profesor de estudios clásicos, respecto de los griegos. ¿Qué hicieron? Ustedes saben que estaban los romanos, pero antes de los romanos los griegos. Y los profesores de Grecia iban después a Roma. Cuando Grecia pierde su poder, Roma la va reemplazando. ¿Qué hacían los romanos? Hacían esto. Sigamos el ejemplo de los romanos. A veces los traducían, a veces los copiaban y otras los latinizaban. Es decir, nosotros podemos copiarlo, lo podemos traducir o lo podemos españolizar. En general se españolizan los términos en inglés en este caso. Es una tarea que ya hicieron en su momento los romanos. Pero todo, en definitiva, lo acaban resolviendo, ¿quién es? Lo resuelven los pueblos, porque es el uso cotidiano es el que resuelve el problema de las lenguas. Yo no sé si termino acá o sigo, porque la otra parte sería las creencias, pero es muy larga. No sé si ustedes quieren que siga o paro y taza a taza cada uno para su casa. No, vamos a tener que... Sí. ¿Habrá algo? ¿Sigo? Bueno, yo no quiero ser cargoso porque no... Esta segunda parte es más filosófica, porque yo tengo, cada maestro con su librito, tengo que ir a mi disciplina. ¿Va? Es sabido que América es descubierta el mismo momento en que nace la modernidad. Es más, uno de los rasgos de la modernidad, la consideración del mundo como globo terráqueo, es confirmado por las expediciones de Colón y de Magallanes. Hubo un autor uruguayo muy amigo mío, Metol Ferré, que decía que la globalización había comenzado con Colón. Y le digo, no, el tema de la globalización, el mundo como globo sí, pero el proyecto de globalización es un proyecto político, de transformar al mundo en uno solo, el One World, el mundo uno. Y no tiene la culpa Colón, obviamente.
pueden establecerse 3 marcadas etapas en el despliegue histórico de la modernidad. Todos nosotros somos hijos de la modernidad. Nosotros no somos hijos, obviamente tenemos todo un pasado medieval, también greco, romano, la maricoche, pero nosotros somos hijos putativos de la modernidad. Y yo marco 3 hitos, para que ustedes se ubiquen en la charla. Podemos hacerlo así, desde el descubrimiento de América, 1492, a la Revolución Francesa, 1789. La segunda etapa desde fines del siglo XVIII, 1789, hasta la primera década del siglo XX. O sea que es la mencionada Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial. Finalmente, la tercera etapa abarca lo que se ha denominado Ernolte, la Guerra Civil Europea, esto es, desde la Primera Guerra Mundial hasta Hiroshima, que es cuando se produce la crisis de la modernidad. ¿Por qué? Porque tiran la bomba atómica. Siempre la filosofía, la vida del espíritu, está vinculada a las grandes catástrofes y las grandes salvajadas que ha hecho el hombre. Hiroshima y Nagasaki, fue más cruel Nagasaki que Hiroshima, ustedes ya lo saben, porque fue bombardeada ex profeso. ¿Por qué era ex profeso? Porque era la ciudad católica de Japón por antonomasia. Y el que lo manda a bombardear dice, no, Truman dice, Nagasaki. Y mandan, esto es un deseo expreso. Fíjense qué interesante. La primera etapa, el hombre aún no se da cuenta que se ha producido un cambio sustancial. ¿Por qué? Ya no es más, porque en la primera etapa comienza, ya no es más la Iglesia Católica, la monarquía, la cristiandad, todo eso quiebra. Entonces, lentamente va desapareciendo ese criterio político internacional. Comienzan a aparecer los Estados-nación. Los Estados-nación nacen, el primer Estado-nación es España. El primer Estado-nación del mundo es España. O nación-estado, porque los estados se fundan en las naciones y no al revés. Los estados se fundan en las naciones. Porque la nación no es otra cosa que el proyecto que un pueblo se da para existir en la historia. Por eso se dice que existe el pueblo kurdo o existe el pueblo judío sin tener Estado. Bueno, ahora lo tiene hace 70 años, pero siempre existió. El pueblo kurdo, la nación kurda, no tiene Estado, pero existe. Es el lugar que la nación es el etos de un pueblo. Usos, costumbres, maneras, lengua, formas, vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese etos es el que funda el Estado, cuando es un Estado genuino. Cuando es un Estado falso, falsificado, bueno, es una creación arbitraria de la inteligencia. La monarquía, mediante la Revolución Francesa, va a ser cuestionada. La segunda etapa de la modernidad, aquella que puede caracterizarse como revolucionaria. Se producen las revoluciones políticas, etcétera, la máquina a vapor. Finalmente, la tercera, la universalización de la modernidad, la técnica, su simbiosis con la ciencia, que se transforma en incuestionada, que es lo que padecemos ahora. La técnica, en su simbiosis con la ciencia, nadie la puede cuestionar, no se cuestiona eso. Se pueden cuestionar los principios morales que la guían, pero no como tal, porque como tal la aceptamos, la simbiosis de técnica y ciencia. Los pueblos ya entrados en la posmodernidad son transformados sobre todo en público consumidor. Los estados nacionales son superados en poder por empresas multinacionales. El dinero casino o el dinero especulativo es 50 veces el dinero comercial, lo vemos. Los grandes relatos de la modernidad como la idea de progreso,
la democracia como forma de vida, la subjetivación de la religión, el espíritu de lucro y la manipulación de la naturaleza por la técnica quebraron, no tanto por la mayor o menor crítica aguda que se les hiciera, sino por las consecuencias contradictorias a que llegaron estos principios cuando se plasmaron en la sociedad. Si quieren me puedo detener en cada uno de estos, pero sería otra conferencia. La idea del progreso. Sí, hasta hace unos años todo el mundo creía en el progreso. Ahora nos damos cuenta que la historia no es un progreso lineal, que retrocedemos en un montón de categorías. Y si no, fíjese, hasta un filósofo como Eduardo Duhalde, un tipo nefasto para la Argentina, que siendo presidente le pidió al rey Juan Carlos la doble ciudadanía. Siendo Duhalde presidente, en un momento determinado dijo, no, porque una cosa es el progreso técnico, pero en el orden moral ya no progresamos. Hasta él se dio cuenta, hasta un perfecto inútil, la representación de lo inútil más grande, hasta un inútil como este tipo se dio cuenta, que el progreso no es tal, no hay tal progreso, no hay tal progreso, no hay una ley del progreso lineal, no existe el progreso lineal. La democracia como forma de vida, bueno, ¿por qué no fue vivir Alfonsín a Chascomús con la democracia como forma de vida? No se puede ser democrático en su forma de vida. ¿Por qué? Porque la democracia supone el igualitarismo y la forma de vida supone jerarquía de fines y jerarquía de bienes. Entonces no se puede plantear la democracia como forma de vida, es un sinsentido. El espíritu de lucro, obviamente, el espíritu de lucro sigue presente, siempre está presente, pero el espíritu de grupo no justifica las acciones de los hombres. La manipulación de la naturaleza por la técnica. Y fíjense toda la manipulación genética y todo lo que sucede, se dan cuenta que esto no es lo que corresponde. Esto no es algo que el hombre se deba a sí mismo. Hoy la sociedad está mal. ¿Qué dice la escuela neomarxista de Frankfurt con Habermas? Dice que la sociedad actual está mal porque no pudo proseguir el proyecto de la modernidad. Y yo, cuando escribí la teoría del disenso, le dije, no, la sociedad está mal. ¿Por qué está mal? La sociedad está mal por el fracaso del proyecto de la modernidad. Es la modernidad que nos lleva a esto. Es la modernidad que nos está llevando ahora casi a la guerra. Cuando es la modernidad de los dirigentes europeos que quieren armarse para seguir la guerra, ignorando la historia. Esta es la modernidad. Es el proyecto de globalización que lo tienen los burócratas de Bruselas y que están hundiendo a Europa. Y no saber nada de la historia, ni saber nada de Rusia. Rusia es una parte idem, parte diversa. Rusia forma parte de Europa y parte no. Pero no me voy a meter, menos mal que no lo tenemos de vecinos a los rusos, que son unos salvajes. No, señor, deje a Rusia tranquila, no provoque al oso. El oso al final lo va acariciando, un día le pasa la lengua, otro día le come la cabeza. No se puede hacer eso, ¿me entienden? Entonces, la modernidad nos ha metido al mundo en un callejón sin salida, en donde el relato de todas estas veleidades que nos han llevado a estar como estamos. La modernidad lo que más hizo, lo que más logró por los pueblos, es cuando logró el estado de bienestar, un cierto estado, pero que duró muy poco. Duró de los años 50 a los años 80, duró 30 años el estado de bienestar. Después, ¿por qué? Se pudrió porque tiraron de la piolita más de lo que tenían que tirar. Y ahí estamos, parados, como decía mi padrino Tino Porcio, que era boxeador, el manager de Lauce, de Selpa. Decía, estamos parados de las piñas, nunca te quedes. Vos lo que tenés que evitar es estar parado de las piñas que te peguen. Claro, cuando uno está groggy, pum, le pegan de acá. Y sí, está así, pero está groggy. Parado por las piñas que nos pegan. Por eso estamos parados. Entonces,
¿Qué es lo que les digo yo a esta escuela? Digo, no, señores, no es volver al relato de la modernidad, hay que superar eso. Descrita la modernidad, en grandes rasgos, tanto, ve que llegué más rápido de lo que pensaba, ya termino. Descrita la modernidad en grandes rasgos con su aspecto histórico, su contenido, Sabemos por Bernardino de Sahagún que América fue hallada. Hallar significa dar con algo sin haberlo buscado. ¿Fue hallada por quién? Por Ullman, por el vikingo Ullman, que llegó, desembarcó en Pánuco, en el Golfo de México, en el 967. Pero ello no nos dice nada de ninguna de estas expediciones. Y este es el hecho magno. América fue descubierta, corrida el velo. ¿Por quién? Por la conciencia hispana. Colón. ¿No? Y Colón, que era de origen genovés, forma parte de la conciencia hispana, porque él se expresa en castellano y muestra sus valores en castellano. Él es el gran... Colón es extraordinario. Colón es extraordinario porque es un ciudadano, el hombre del Renacimiento más importante de toda la historia. No son los poetas, yo qué sé, Petrarca y todo. No, es Colón, viejo, es Colón. Colón se da cuenta. ¿Por qué? Porque estos hombres, él descubre, esa conciencia descubre un mundo. Corre el velo, descubrir es correr el velo. Descubrir, sacar de lo que lo cubre, correr el velo. ¿De qué? De América. Es cierto, los vikingos llegaron en el 967, pero Colón la descubre. Y cuando algo se descubre de una vez y para siempre. No la descubre y después vienen los otros, viene Francis Drake. No, descubren islas, descubren pequeñeces. Descubre América para la conciencia del hombre europeo y en general del hombre de todo el mundo, ¿no? Esto es lo más importante. Y por eso hay un autor que vivió acá en Argentina, un autor rumano que yo conocí, llamado Vintila Oria. Vintila Oria era de uno de los cuadros de Cornelius Elea Codriano, aquel gran luchador rumano que luchó contra el marxismo y lo mataron. Y dice Vintila, si descubrimiento es develar, aletheia en griego, aletheia, entonces los vikingos no develaron nada y los españoles lo develaron todo, de una vez y para siempre. Se develó América. Es la aletheia, en griego quiere decir alfa privativo, es descubrir. Con el descubrimiento chocan o se encuentran, como se dice hoy, dos cosmovisiones, la autóctona o india y la bajo medieval o católica. Y en el abrazo ciclopio que se dan los enemigos en la lucha y en el lecho, se mezclaron, los españoles se misturaron sin tapujos ni temores con el aborigen americano. De esta colosal mistura indo-hispana surgimos nosotros, la América criolla, Iberoamérica, la América morena, Hispanoamérica, todo esto. Dicha simbiosis produjo una conciencia, la iberoamericana. Y viene la parte filosófica, lo lamento mucho, la voy a leer rápido, sino como un mixto perfecto, portador de una cosmovisión análogamente diferente a las dos cosmovisiones que le integran. Nosotros, como decía Bolívar, no somos ni tan españoles ni tan indios. Nosotros somos análogamente diferentes a los dos. Nos parecemos en algo y nos diferenciamos en algo. Obsérvese que hablamos de mixto perfecto y no de compuesto sustancial, como apresuradamente se puede decir. Y ello es así porque compuesto sustancial se entiende, hablando metafísicamente, el ente cuyos componentes son sustancias incompletas. Es decir, de dos sustancias amo una tercera sustancia.
del tabaco y el papel armo el cigarrillo, para que ustedes se den. Ese es un compuesto sustancial, el cigarrillo, tabaco y papel. Se entiende hablando de metafísica, pero que sin embargo siguen siendo distintas, conservando su propia naturaleza, producida la unión, sigue siendo tabaco. Tal el compuesto humano el resultado de la unión, por ejemplo, de alma y cuerpo. Tal el compuesto humano resultado de la unión de alma y cuerpo. En nuestro caso afirmamos que constituimos un mixto perfecto. ¿Por qué somos un mixto perfecto? Porque nuestra identidad nacional surge de la unión por fusión y no por mezcla. Nosotros nos fusionamos, no somos una mezcolanza. Como una vuelta me tradujeron en italiano, dije mixto perfecto y cuando me traducen el artículo en italiano me ponen mezcolanza. Le digo, no, hermano, nosotros no somos una mezcolanza, somos un mixto perfecto. Bueno, le cuento una anécdota. Había un pensador argentino que fue el padre Leonardo Castellani, que era de Santa Fe, murió hace unos cuantos, murió en el 80 y algo, y el tipo era un escritor bárbaro, y entonces, hablando de esto del mixto, dice, claro, y nosotros somos una raza mixtonga. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ni un gorrión ni un jilguero, nosotros somos un mixto. Claro, ustedes, los que tengan más o menos mi edad, saben que el gorrión no sirve para nada, hay que comerlo nomás, y se toma el trabajo de comer gorrión con polenta, con pechuga de gorrión. Bueno, no es fea, no es fea. El jilguero se casa, porque el jilguero canta, y el mixto hace pip, 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 pip. Nadie lo caza. Nosotros cuando éramos chicos cazábamos pajaritos. No, es un mixto, tiralo. O guardalo que lo comemos. Nada más, pero no. Entonces nosotros somos, y dice, nosotros somos la raza mixtonga. No somos ni chicha ni limonada. No somos ni gorriones ni jilgueros. Nosotros somos mixtos. Pero, en una parte tiene razón en el sentido en el sentido de que somos mixtos, ¿por qué? Porque somos una cosmovisión distinta de las cosmovisiones que nos crearon. ¿Se entiende? La cosmovisión europea o bajo medieval y la cosmovisión india son dos cosmovisiones completas en sí mismas, pero que han creado este mixto completo que somos nosotros. La religión que llega a América no es producto del ecumenismo o del ecumenismo del Vaticano. No, la religión no es el vacún barroco del racionalismo. La religión que llega es premoderna. Y les voy a decir por qué. Es anterior a la Revolución Mundial. Anterior, ni siquiera son los jesuitas, que son modernos. Los jesuitas es una orden moderna. Es la orden que se crea para enfrentar a los protestantes en Trento, pero es moderna. Las órdenes que llegan acá, ¿quiénes son? Los jesuitas llegan 80 años después, casi un siglo después. Las órdenes que llegan acá poseen todos rasgos premodernos, que son los dominicos en 1510, los franciscanos en 1511, los mercedarios en 1513 y los agustinos en 1523. Estas son las cuatro órdenes que se mantuvieron establemente la función evangelizadora en América. Porque los jesuitas fueron expulsados en 1767. Y este tipo de funciones, esa función evangelizadora de América. Acá está el profesor Martínez, al que yo le pasé un libro y que él lo está estudiando, que es de un pensador, un filósofo virreinal, del periodo virreinal o preindependiente. Ven que yo no digo un periodo colonial porque nosotros no fuimos colonia, nosotros fuimos reinos de España, no fuimos colonia, somos reinos, nosotros fuimos ciudadanos del reino de España, no fuimos colonia. Y entonces él, hoy me estaba contando que consiguió el libro de José Peramás, y que es interesantísimo, porque el año 1750, por ahí, él lo escribe,
Y dice, ¿cómo hacían para evangelizar? Uno nunca, no, ¿cómo hacían? ¿Saben qué pedían ellos? Le decían a los indios, no, mira, este burro viejo no agarra trote. Ustedes saben que la gente que pasa los 40, los 50 años no agarra más trote, por más. Por eso se dice en el campo, burro viejo no agarra trote. Entonces, ¿qué hacían? A los indios, bueno, quédate, querían la reducción, bueno, algún horario, pero los chicos que vengan al colegio. Entonces a los chicos que les enseñaban el catecismo y les daban caramelos y juguetes para entretenerlos a los chicos. Y después los chicos, ¿qué hacían? Los mandaban con los padres. A la tarde se iban del colegio. Cuando llegaran, el indio le decía, ahí, querido, ¿qué pasó en la escuela? ¿Qué pasó con estos curas? ¿Qué te enseñaron? No, me enseñaron, había un hombre que murió en una cruz. No, déjate con esas cosas. Pero iba tiqui, 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 tiqui. Ese fue el modo de evangelización. Nunca hubo evangelización en masa que dice, los bautizaron en masa. Todo volado. Ustedes no se imaginan la cantidad de mentiras que hay sobre los 3 siglos antes de 1810. La cantidad de mentiras enormes, gravísimas, terribles que nos han contado y que nosotros las seguimos muchas veces repitiendo sin tomar conciencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Llegan, enseñan, bueno, catequesis, Pero ¿qué pasa? Esa catequesis es transformada. ¿Por qué es transformada? Y es transformada por 2 motivos fundamentales. Primero, porque nadie leía. ¿Estamos? No había televisión, no había radio, no había internet, nadie leía. Es decir, mis abuelos no sabían leer, para poner un caso, ¿no? De modo que no me voy tan lejos. Entonces, ¿cómo es que se transmite? Se transmite a través de los chicos. Y al transmitirse a través de los chicos, no tiene toda la puridad teológica que tendría que tener el catolicismo que se va implantando en América. Y al no tener esa puridad ideológica, comienzan con algunas cosas, por ejemplo, heterodoxas, por ejemplo, la Madre María, el Gauchito Gil, para poner caso argentino, la difunta Correa. Entonces, el catolicismo se va transformando, no ya en una religión, podríamos decir, oficial, se va transformando en una heterodoxia. Es heterodoxo, pero es popular. Entonces, ¿se transforma qué? Se transforma en un dato antropocultural. Nosotros no podemos hablar de la Argentina ni de América y no hablar de lo católico. Pero lo católico como qué? Lo católico como heterodoxia. Y ese católico como heterodoxia nunca dio una herejía, porque nunca fue ningún americano castigado por hereje. No, porque no da para herejía, da para esa creencia así medio ambigua y esa visión que se tiene del catolicismo. Entonces, la creencia que se implanta acá es una creencia, me dijo un español un día, bueno, es una creencia poco seria. Y bueno, la creencia, ¿y usted qué es más serio su creencia que la mía? Si es creencia, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que yo quería decirle, que es algo, por eso digo, creencias heterodoxas. El catolicismo americano está internalizado, o mejor aún, asumido vitalmente por nuestros pueblos. Él es esencial a nosotros, más allá que lo practiquemos o no la confesionalidad. Más aún, tomado como dato antropocultural, es insustituible en nuestra ecúmena iberoamericana. Y esa vitalidad que se muestra en forma heterodoxa, si me permiten el juego de palabras, es la más lograda ortodoxia. Esta heterodoxia católica, cuya expresión más acabada fueron los imagineros hispano-criollos, la imaginería hispano-criolla de América, del Perú, de Argentina, de Bolivia, el alejandrino en Brasil, etc. Es lo más genuino. ¿Y cómo puede ser un argen con un trabuco? Porque se le ocurrió al indio pintar un trabuco. ¿Cuál es el problema?
¿Hizo una herejía? No, un ángel con un trabuco. Claro, agarra un teólogo y dice, el ángel no es un género, el ángel es una especie por sí mismo y no puede tener un trabuco porque el ángel es la mejor manifestación de Dios en el orden espiritual. Sí, tenés razón, papá, anda, sí. Dame el ángel, me lo cuelgo en la pared. Entonces, es comprensible que ante la descristianización del viejo continente, los europeos, ¿qué van buscando? Los europeos van buscando todas las cosas neopaganas. Por eso hay un gran auge en Europa del paganismo, cosa que no pasa con nosotros. ¿Qué dice Castellani? Es una religión, la nuestra, una religión mistonga. Lo cito a Castellani porque coincide conmigo. Dice, bueno, Europa no nació católica, América sí. Que los yanquis sigan creyendo en su destino manifiesto, pero quedémonos nosotros con esta religión mistonga, como decía el cura Castellani, pero donde jamás surgió una herejía, que es la que nos otorga una identidad propia dentro de los pueblos que conforman este pluriverso que denominamos mundo. Se finí la cuestión. Así que bueno, vayan levantando la mano y... Profesor, lo primero es preguntar la importancia que le da usted a la leyenda negra o el cuento autoasimilado en toda la explicación de la humanidad. La importancia que usted le da. Ajá. Sí, yo creo que la leyenda negra ha sido algo que se han creído los propios españoles también, en gran parte. La leyenda negra hay que entenderla, a mi juicio, ¿no? La tenemos que entender desde América. Nosotros tendríamos que hacernos cargo de la leyenda negra. Los pueblos hispanos nos tendríamos que hacer cargo de la leyenda negra y desmitificarla, ¿no? Desmitificar, porque sobre lo hispano hay, yo ya decía, cuando comencé hace muchos años, hace muchísimos años que vengo estudiando el tema. Y me acuerdo que el tema surgió como una polémica con este hombre, Gonzalo Fernández de la Mora, que fue ministro, que fue de Educación, fue embajador, el primer embajador de España en Alemania después de la guerra. Hablaba muy bien alemán, inglés, un hombre. Y él sostenía que la hispanidad era la religión católica y la monarquía española. Y yo le decía que lo hispano no era eso, porque nosotros no somos monárquicos, o como decía, vos me comentabas hoy, no, monárquico para los españoles es el rey, es el rey de la carta. El rey, nosotros no somos monárquicos, le decía. Y segundo, lo católico no es un rasgo específico de lo hispano, porque más católicos que lo hispano son los polacos, por ejemplo, o los irlandeses, es decir, lo católico no se puede tomar como un rasgo específico, distintivo. Entonces hay que pensarlo en otro lado. Y bueno, y yo le iba planteando el tema de todo lo que es el tema de los distintos valores que... No sé qué ruido hace esto. Pues quedó prendido por ahí. Bueno. Entonces, le decía que básicamente lo hispano hay que entenderlo como vehículo de la cultura mediterránea, en ese sentido. Y que había algunos rasgos que son, por ejemplo, la jerarquía de los valores, la palabra empeñada, todo eso tiene, el tema de la libertad, típicamente es un problema. Él me decía, la envidia, él lo veía como negativo, él hablaba de la envidia igualitaria. Y yo le decía que uno de los rasgos del pensamiento argentino es la preocupación por el tema de la libertad. Fíjense qué diferencia, ¿no? Siendo ellos españoles, nosotros argentinos, para nosotros, si uno lee la historia de la filosofía argentina, yo acabo de sacar un libro que es Historia de la Filosofía Argentina, y me apoyo en varios buenos filósofos argentinos, dicen, no, básicamente es la libertad. Hay una anécdota muy linda acá en Argentina, cuando comienza la guerra, la escuela de Frankfurt, que estaba fundada por un argentino,
La escuela de Frankfurt es una escuela fundada por judíos. ¿Estamos? No lo digo, no lo peyorativo, es una realidad. Felix Weinfeld era, que tenía tejedurías, fábricas, telares, acá en Argentina. Hace mucha plata, vuelve a Alemania y pone plata para Adorno, Habermas, Horkheimer, Marcuse, que eran todos judíos que estaban en Frankfurt y que crean la escuela neomarxista de Frankfurt. Resulta que cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, los tipos ven que se la van a dar en algún momento. Por mal que hicieron mil malabarismos para quedarse, mandan, entonces Felix Weiss trae la carta de la escuela que él había creado, de sociología, política, y lo viene a ver a Juan Luis Guerrero. Juan Luis Guerrero, que era de acá de la provincia de Buenos Aires, de Varadero. Era un anarquista. Y lo viene a ver y le dice, mire, nosotros, si usted no invita, que era decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, usted nos invita, nosotros nos venimos acá. Y después, bueno, vamos a hablar con el gobierno argentino, porque tenemos muchos recursos, venimos acá. Y Guerrero le dice, mire, la verdad que no es un tema de interés de la filosofía argentina, plantear, como planteaban ellos, todo el tema del discurso de la Ilustración y la Manicoche. Dice, no, el tema nuestro es el tema de la libertad. Y a ustedes la libertad les interesa como objetivo, pero no como problema. Así que le agradezco mucho, vayan a Estados Unidos. Y se fueron a Estados Unidos. Les cuento esto porque son detalles que marcan la historia de la... Hay que tener en cuenta. Le respondí más o menos. Bien. Adelante, que tenga el micrófono. Yo tenía dos preguntas en base a las dos partes de la charla. Primero, sobre las lenguas y tomando lo que dijo recién uno de los presentes sobre la leyenda negra. En el Sahel, ahora en los países del Sahel, la dominación que hizo Francia no se basó en un idioma ni nada, digamos, tomándolo de la leyenda negra, porque quiero decir que es mentira lo de la leyenda negra en cuanto a que impusieron, sino que en todo caso que dejaron legado. En Níger, por ejemplo, hay 36 idiomas oficiales y una de las cosas que hicieron ahora con la Confederación de Estados del Sahel es eliminar la francofonía como idioma oficial. Entonces, primero la pregunta es si también el idioma, cuando no se usa como una forma de cultura, se puede utilizar para dividir como... No entiendo nada. Y la segunda pregunta sobre la violencia. Pará. Pero, por ahí sin el micrófono. Porque... La pregunta, hacerme la pregunta porque no... La pregunta es esa, si se puede, si usted piensa que el idioma se puede utilizar también para dividir al generar distintas variedades de idiomas. Pero no entiendo lo que me dice. Claro, si el idioma se puede utilizar para dividir también. Así, bueno, esa es una. Si el idioma se puede usar para dividir. Dividir... Bueno, pero ¿dividir qué? No sé. Por eso ponía... ¿Por qué no se acerca acá y hablamos entre los dos? No, por ahí sin el micrófono. Bueno, sin el micrófono. ¿No ves que la tecnología está reñida con él? Por más que quieren no pueden. Ahí está. Explícame, pero si no... No. Yo le ponía el ejemplo de los países del Sahel, donde se formó la confederación entre países del Sahel, y tomaba el ejemplo de la leyenda negra porque... La leyenda negra de España dice que España nos impuso una cultura y nos impuso, y en realidad lo que hizo fue dejarnos un legado de una cultura y un legado de un idioma. Y en el caso del Sahel, todos los países esos que fueron colonia de Francia, lo que hizo Francia fue lo contrario. Y puse el ejemplo de Níger, donde había 36 idiomas oficiales impuestos por Francia, no impuestos por los nigerinos. Sí. Puesto por Francia a propósito como una forma... Una forma de... Sí, lo han usado. Bueno, Francia tiene lo que se llama la francofonía, ¿no?
Claro. Entonces junta a todos los, como si fuera el Commonwealth para los ingleses, pero resulta que esa francofonía funciona para unos sí, para otros no. Cuando ellos quieren, por ejemplo, en el caso de Níger es importante, porque Níger tampoco ha sido una colonia francesa propiamente tal, porque han entrado los ingleses también en Níger. Entonces es un terreno discutido. Entonces ellos usan, ahí no corre la francofonía, ahí no corre. Por ejemplo, la francofonía ahora fueron a Brasil, de Francia fueron a Brasil, junto con Italia y Alemania, a plantearle al ministro de Educación de Lula que no se enseñara el castellano en las escuelas secundarias en detrimento del alemán, del italiano y del francés. Es decir, lo ponen como instrumento de división. La lengua para ellos es un instrumento de división de los otros, no de ellos, ¿no? Esto es así. Claro. No sé si Sí, perfecto. bueno, y la segunda pregunta tiene sí. que ver con la creencia. Cuando Guénon escribió su crítica al mundo moderno, sí, Guénon. Una gran parte de la crítica que se hace es a la posmodernidad, pero en realidad, si nosotros leemos el trasfondo, toda la posmodernidad lo que ataca es el catolicismo. Digamos, cuando la idea del catolicismo, de Dios, patria, familia, está atacada en todos los niveles de la modernidad y en todos los niveles de lo que se llama cultura woke, ahora que es una palabra que se usa actualmente. Bueno, esto es una verdad de plomo que la sabe todo el mundo. Detrás de todo esto siempre está el odio en Iglesia, el odio a la Iglesia, ¿no? El odio a la Iglesia es algo que ha marcado toda la modernidad, no solo los pensadores de la Ilustración, como Voltaire, Diderot, los de Enciclopedia, los de la Revolución Francesa, Robespierre, Danton y etcétera, sino que está marcando toda la modernidad, está asignada por su anticatolicidad, por así decir. Lo que sucede es que del lado católico ha tenido también toda una influencia de la modernidad. Por ejemplo, todo lo que es el racionalismo escolástico. La escolástica se ha hundido en una especie de racionalismo de hacer distinciones que no tienen que hacerse, de encontrarle la quinta pata al gato. Todo eso ha ido en desprestigio del pensamiento de la Iglesia. Y después, últimamente, con el tema de la teología, que los teólogos católicos han dejado de existir o han sido superados por toda la teología protestante, desde Bultmann para acá, es decir, estamos hablando de 1930 más o menos. 1930, mira, se impone toda la teología liberal protestante de Bultmann y compañía, y no hay teólogos católicos. No hay teólogos. Mismo decíamos que el Papa Benedicto XVI, que era un gran teólogo, pero es un teólogo católico secundum quid, se diría en latín, relativamente. No es totalmente un teólogo católico. ¿Por qué? Porque han concedido a la modernidad. La Iglesia le ha concedido mucho a la modernidad. Y bueno, la concesión de la modernidad llegó al extremo del Vaticano II. El Vaticano II ha sido la posición extrema de la Iglesia respecto de la modernidad, de la aceptación de la modernidad. Por eso ha habido un papa que fue Juan Pablo II, que vivió en todo el terror del marxismo, que de alguna manera intentó recuperar parte de la ortodoxia de la Iglesia, es decir, parte del aspecto premoderno de la Iglesia. No sé si pudo o no pudo, yo soy un católico amateur, no soy un profesional. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Si quieren levantar la mano, acá, Hernán. Alto. Usted mencionó a Borges repetidas veces, y me acuerdo de un ensayo del 30, Las alarmas del doctor Américo Castro, que justamente le responde Borges a este filólogo porque lo tildaba a la Argentina de arcaísmo, de lenguaje gauchesco, chabolanero, ¿no? Sí, sí. Los ensayos. Bueno, ¿y cómo
Y siempre nos van a acusar porque de alguna manera la lengua no tiene capitalidad, pero de alguna manera la ejerce Madrid. Ahora está la Real Academia de la Lengua, que siempre tiene más peso que las academias regionales, como la Argentina. Ahora, respecto de esto que vos me decís, de la variación, de los chabacanos, de cómo la hablamos, de cómo a veces la desvirtuamos, bueno, esta es la energía de las lenguas también, ¿no? No hay que verlo como la lengua, no hay que verlo como una cosa que la ponga en riesgo. Probablemente se va a hablar distinto, se va a hablar en otro tono. Yo qué sé, antes se decía aiga, ahora ya no se dice aiga. En fin, si uno lee los autores del siglo XVI, siglo XVII, escriben cosas que hoy serían todas falta de ortografía. El día de mañana probablemente cambien también, ¿no? Yo antes ponía solo con acento, ahora dicen no, solo va sin acento. Yo siempre le sigo poniendo el acento. ¿Me explico? Si es esa el tono de la... Si es que eso es lo que vos me querés decir, yo digo que sí, nos vamos a acusar mutuamente del mal uso de la lengua. De todas maneras hay una opinión consensuada que donde mejor se habla la lengua es en Colombia. Donde mejor se habla con mayor propiedad es en Colombia. Pero hay otros países que también la hablan muy bien, ¿no? Pero está consensuado entre los estudiosos que el que tiene mayor riqueza idiomática en el uso de la lengua, ¿no?, es Colombia. Bien, hacemos algunas otras 2 preguntas. Bueno, menos mal. Si eran 3 preguntas solas, quiere decir que... Buenas tardes, buenas noches. Bueno. Y muy agradecido por estar acá. ¿Crees que haya una posibilidad de una reintegración de Hispanoamérica como ecúmene que vuelva a formar una especie de, en vez de estos estados-nación, como decís vos, de una nación-estado o confederación? Y si es posible, ¿qué acciones o vías, si no es de la política, de lo político o metapolítico, pueden ayudarnos a eso? Bueno, yo soy optimista respecto de América del Sur. Respecto de Centroamérica no le veo la pata a la sota. Está muy dividido todo eso. Y después América del Norte, bueno, en América del Norte está México, ¿no? Y México siempre ha sido algo discordante. Creo que sí, que si se puede crear un gran espacio, probablemente se puede hacer en América del Sur, ¿no? En América del Sur creo que se puede hacer. Últimamente ha habido algunos casos en el orden lingüístico, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en Brasil hubo un Congreso Internacional de la Lengua en Sao Tomé, allá en Europa, frente a África que está. Y Brasil planteó el tema de eliminar los idiotismos del brasilero, ¿no? Sacar la cerilla, sacar la H en el medio para la ñ. No digo que dijeron poner la ñ, no. Y bueno, y ahí hubo una gran oposición por parte de los lingüistas de Portugal que no ven, ellos no plantean el tema de los lingüistas brasileños, es que ellos dicen, nosotros somos una isla idiomática de 200 millones, 220 millones de tipos, pero una isla idiomática. Nosotros tenemos que salir de este aislamiento idiomático. Esto es lo que están planteando de Brasil. Si Brasil continúa con esa política, eso sería extraordinario. Pero después tenés los gobernantes buey corneta, que entonces crean la comunidad sudamericana de naciones, el Ecuador, y entonces viene y dice, bueno, ¿cuál va a ser? La lengua común va a ser el español y el portugués.
Y salta uno y dice, no, pero también está el inglés ¿cómo se llama?, de Guyana, y también está el holandés, y también está el francés. ¿Y qué pasó con la comunidad? Y bueno, salta uno y dice, no, y también está el Aymará. Bueno, estamos. Es decir, que en la medida en que no haya una mentalidad de unificación de la expresión, esto no va a ser posible. ¿Por qué? Porque lo que prima es la Babel lingüística. La Babel lingüística es aquello que alienta. ¿Quién alienta la Babel? El progresismo. El progresismo, que es la ideología de nuestros días, es la que alienta la Babel lingüística. Y si no, miremos a España. Si no, miremos a España, los miles de millones de euros que gasta en cantidad de lenguas que las habla Mongo Aurelio, como el Valve en Asturias. ¿Me explico? Pero han creado, yo no me pongo, no tengo ganas de leer macanas, pero para ir a tu pregunta, que me parece fundamental, la unidad nace a partir de la unidad de la expresión. Nosotros nos podemos llevar muy bien con España porque tenemos unidad de expresión, nos podemos llevar bien con Italia porque tenemos unidad de expresión, nos podemos llevar bien con Portugal, tenemos unidad de expresión. Es decir, hay una unidad que está ahí. Ahora, si yo voy a quiero hacer una comunidad americana de naciones o una gran nación hispanoamericana y resulta que le meto 50 lenguas, no puedo hacer ninguna. Esto es lo que es un problema de conciencia, no es un problema de dinero, es un problema de conciencia. Es decir, no, nosotros nos preferimos a nosotros mismos. El instrumento es este. Por eso, para mí, no tengo una versión gallega de lo hispano, como la monarquía española y la religión católica, sino la mía es una visión americana del hispano. Lo hispano como vehículo de la cultura del Mediterráneo. Esto es lo hispano, un vehículo de la cultura del Mediterráneo en todas sus expresiones. Y esta es la riqueza, por otra parte, es la riqueza de la lengua. El español ha incorporado miles de palabras de otras lenguas, ¿no? Bueno, creo que respondí esta vuelta sí respondí. Sí, muchas gracias por la charla. Muy relacionada con la pregunta anterior. Usted en un momento habló de Occidente contra Hispanoamérica, ¿cierto? Ah, sí, en el año 96. Bien, por eso creo que es muy relacionada con la pregunta que había el compañero. Occidente es bastante amplio. ¿Podría usted identificar más específicamente qué fuerzas de Occidente son las que operan contra la hispanidad en América o contra la hispanidad en general? Bueno, yo lo que tendría que decir primero qué es lo que es Occidente. Y después lo que va en contra de eso, ustedes lo deducen. ¿Te parece? Occidente tiene algo que es fundamental, que nace con los griegos, que es la idea de ser. Ser. Es la última y más profunda de todas las ideas. El ser, lo que es. En Occidente, desde los griegos, el toon eon, el ente en tanto ente, dice Aristóteles en la mitad. ¿Qué es el ente? Lo que es. El ente es lo que es. Pero nosotros podemos entenderlo, porque decimos ente. Y todos acá, sin ser ninguno genio, sabemos que cuando decimos ente, decimos algo. Es un ente, algo. Por ahí es un ente fantasmagórico, lo que sea. El ente municipal, que tenemos acá al lado, ¿no? El ente municipal. Ese es lo que tiene. ¿Qué es? Es el ente municipal. Pero sabémoslo. El ente es lo que es. ¿Y qué es lo que es? Lo que está a la mano, como dice Heidegger, lo que existe, eso es lo que es. El ser es lo que es. Y el no ser, lo que no es. Parménides. El ser es lo que es, el no ser lo que no es. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la versión del ser de Oriente? Estamos hablando
le estamos hablando básicamente de China, de Japón, de Corea, del extremo oriental de Rusia, de los iraníes, de gran parte de los árabes. Ese es el Oriente. Para ellos, el ser no es. ¿El ser qué es? El ser es lo que no es. El ser, de alguna manera, es lo que se quita de lo que es. El ser es lo que se quita de lo que es. No es. Entonces, ¿cómo encuentran su expresión? Por ejemplo, para nosotros la expresión pictórica es una figura, es una forma. Para ellos no. Para ellos, en la expresión pictórica está el vacío. Hay un vacío. Para ellos, un escultor, para nosotros un escultor, ¿qué es? Es el que esculpe la piedra y de ahí forma la figura. Para ellos no. Para ellos el escultor es lo que quita, lo que sobra, lo que quita de la piedra. ¿Me explico? Para nosotros, el escultor le pone la forma. Para ellos, el escultor quita de la piedra lo que sobra, del mármol lo que sobra. ¿Por qué? Porque la concepción del ser no la pudieron barruntar. Y entonces ahí, en Hispanoamérica contra Occidente, yo cito a este gran filósofo que fue Obank, cuando dice, las culturas orientales nunca pudieron barruntar la idea de ser. No la pueden. Cuando a Heidegger le preguntan por un discípulo que tuvo 20 años, el conde no sé cuánto de Ikazu o Aikazu Ukeda, y le dice, ¿y usted qué piensa de él? Y yo no sé, él es japonés. Pero hace 20 años usted, no sé, él es japonés, él es oriental, yo soy occidental. Y cuando le pregunta, le dice, pero ¿y usted qué opina de la filosofía oriental? Bastante tengo con la mía para ocuparme de eso. Heidegger. De modo tal que es el primer rasgo de Occidente, es eso. Lo que es, y lo que no es, no es. El ser es acto. Por eso la felicidad, ¿cómo se la define? La define la felicidad Aristóteles, como actividad. En cambio vienen después los Beatles y dicen, no, fuimos a ver al Marajá de Kapurthala en la India, viene John Lennon, en su época, mire, no, lo fuimos a ver, sí, porque pensamos en el vacío, pusimos la cabeza en vacío. ¿Cómo pone la cabeza en vacío? Y haciendo no sé cómo poner, ¿me entienden? Y después de ello vino Madonna, y después fue Rockefeller. Entonces van buscando fuentes de espiritualidad donde no existe la espiritualidad. Es interesantísimo. Y son los que tienen más guita de Occidente. Entonces, cuando me dicen a mí, ¿qué es el enemigo de Occidente? Básicamente el enemigo de Occidente es todo aquel que va contra el principio de no contradicción. Ese es el enemigo de Occidente. Básicamente es. ¿Dónde lo tenemos? Y lo tenemos dentro de Occidente. Los chinos, cuando pararon de hacer todo lo que querían hacer con el marxismo, comenzaron a razonar como Karl. ¿Y cómo razona? Razona como un norteamericano. ¿O cómo razonan? Es decir, lo que va contra Occidente es todo aquello que vaya contra el principio de no contradicción. Había un filósofo en Argentina que se llamaba Nimio de Anquín, que fue un gran filósofo cordobés, el mayor metafísico. Dice, todo lo que vaya contra la enseñanza racional es enseñanza del enemigo, dice de Anquín. Y yo les digo lo mismo, soy un poco más amplio porque le digo contra el principio de no contradicción, para que sea más contundente el razonamiento. Esto es lo que puedo decirte. Bien, ¿queda alguna pregunta? A ver, espera, acá. Yo no veo nada, si tengo un agujero, no Levantate, importa. Arisa. Hábleme de... Si ellos son los que... Si estos genios que organizaron la conferencia pusieron un tipo acá adelante con un coso. Perdón, yo quiero
con Silvio Maresca, Ah. aunque usted no me conozca. Bueno, un gran amigo. Claro. Y me quedé pensando en el catolicismo y en el catolicismo argentino y en los curas con opción por los pobres, en la teología de la liberación, en mi mamá que me hablaba del peronismo cercano a la doctrina social de la Iglesia. Y ese es el catolicismo que uno lleva a través de la vida, ¿no? Y también en la sensación de que los yanquis nos quieren meter el protestantismo para llevarnos para su lado, para Sí, sí, sí. que lo auténticamente nacional lo siento como ese catolicismo con opción por los pobres. Bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, está bien, está bien. Bueno, eso es una opción, pero yo creo que sobre ese tema, el tema de la, como usted dijo muy bien, el tema de la protestantización o la subjetivización de la religión ha sido la columna, la quinta columna que nos meten. Que hacer la religión como un fenómeno subjetivo, la religión como un fenómeno simplemente individual. Lo católico no, lo católico siempre es público. Por eso nosotros tenemos grandes procesiones, porque lo católico siempre es público, porque lo católico tiene una oficialidad, es oficial porque tiene una doctrina única, no tiene 20 doctrinas como el protestantismo. Entonces el protestantismo, mechado por toda la predestinación de Lutero y todo el tema de la destinación, hace que se exalte al individuo y se exalte la creencia subjetiva. Por eso se multiplican las religiones, las sectas. El catolicismo no. El catolicismo siempre, lo público, se hace lo público contra lo cripto, contra el tema de las logias, contra el tema de la criptopolítica, de la criptorreligión, todo el tema todo el tema esotérico que está detrás, todo eso, lo católico va en contra de lo cripto, de lo oculto. Siempre es público, siempre es manifiesto, siempre es evidente, no tiene miedo, por así decir. Eso. Bien. Bueno, ¿queda alguna pregunta? ¿Cerramos? Sí, cerramos. Cerramos. Bueno, hacemos un aplauso, agradecemos a Alberto. Voy a hacer un chivo de usted. Ah, claro, los bueno, libros. Si alguno está interesado en alguno de los libros de Alberto, después le puedo pasar un enlace del editor, así que bueno, queda disponible y en las redes del club también nos pueden seguir y mantener. Yo me olvidé de traer los libros, yo tenía libros para vender y me olvidé de traer los libros, ¿qué quieren? No tengo esa mentalidad. Tenía mi vendedora, que es mi mujer, y lo hubiera vendido todo, pero bueno, mala suerte. Cualquier cosa, le escriben a él o me escriben a mí. Sí, acá nos pueden encontrar en el club todos los jueves a la tarde, así que se pueden acercar y pasamos los contactos. Gracias, Alberto. Bueno.